El futuro ya nos alcanzó. Siempre veo este estatuto como una forma de mi constante insistencia descriptiva respecto al cómo estamos viviendo hoy. El nos estamos convirtiendo en nuestro propio cliché llega a ser una declaración que cualquier cínico publicaría en sus redes sociales en forma de crítica. Pero viendo el pasado y entendiendo obras como Cyberpunk 2020, notamos que, de hecho, nuestras posturas hoy eran las que en el pasado resultaban utópicas y exageradas, llevadas a un extremo donde las personas buscan entenderse por medio de ellos mismos. Y qué mejor forma de entender tal postura que con una obra exagerada en sus tópicos, que dan risa con la patineta voladora, pero impresionan cuando se habla del yo en una sociedad donde nadie ve por ti, y nadie piensa más allá de una vía. Toda esa forma de vida unilateral, opresiva y gris está basada en la ficción, que incluso inspira el videojuego Cyberpunk 2077, pero que sus resultados nos hacen ver cómo nos hemos hecho cada vez más acordes a un futuro distópico, demostrado en la lectura de una de las obras más clichés nunca sacadas al mainstream. Verán cuántas de estas cosas realmente encajan en el 2022, 2 años después del tan llamado futuro distópico. Una obra de los 80s influyendo en nuestro presente. Bueno, eso ya se está haciendo rutina, ¿o no? El futuro ya pasó. 2022 son 2 años después de ese futuro distópico marcado en el 2020 y que se veía retratado de tal manera que cuando se daba rienda suelta a la imaginación, predecíamos su porvenir. Cyberpunk 2020 es la segunda edición del juego de rol localizada en el año 2020, pero lanzado en 1988, basado en los conceptos cyberpunk de una sociedad completamente transformada por medio de la tecnología, acompañado de un nivel de vida decadente referenciando la opresión y a la sobrepoblación. Antes de que lo digan, el concepto de Cyberpunk 2020 en nuestros días no es retrofuturismo, o sea, no es algo que predice algo en el futuro basado en sus conceptos, sino que nos suena más a un futurismo en su máxima expresión, una predicción más que una distopía. ¿Por qué digo esto? El futurismo se diferencia de su variante retro cuando vemos que coinciden muchos de sus estatus en el futuro, ya sea porque se inspiró en él o porque la línea temporal coincidió en sus premisas. Pese a que podríamos considerarla como una obra más del montón, que adelantó cosas de un futuro que en vistazo rápido nunca sucedieron, nos da la perspectiva de cómo la sociedad en su tiempo preveía adelantos en las personas, e incluso los desórdenes en el orden mundial. El concepto del cyberpunk en sí es muy acorde a nuestros días. ¿Cuántas personas hoy, por ejemplo, tienen acceso a la tecnología pero no logran tener un acceso a bienes básicos debido a que ésta se ha convertido en parte esencial de la vida? Es esta visión de la decadencia pura que en su tiempo se veía como exagerada, que hoy nos hace coincidir en su universo. En su guía oficial nos presentan un mundo violento y peligroso, lleno de personas hostiles recalcando el instinto de supervivencia en un mundo decadente. Esta adaptación dentro de un ambiente cambiado nos trae un concepto nuevo del mal y el bien dentro de las personas, y esto se refleja en el individualismo que los miembros proclaman en sus acciones de vivir al límite, debido a que muchos prefieren coincidir a disgregar, y los que no, lo dan todo por lo que piensan. Ese nihilismo hace pensar que hay poco que perder, y mucho por hacer por una causa mayor incluso sin plantear qué pasará en el día después. La gente parece vivir bien con eso, vivir con la incertidumbre en Night City, ya que la clave para cualquier juego cyberpunk es pensar cyberpunk. Pero, ¿qué es pensar cyberpunk? Quizás es pensar que el mundo avanza, pero tú te quedes atrás. Tú dependes de un trabajo, ya que incluso en el futuro oscuro es necesario pagar deudas que se adapten a tu consumo diario. Quizás sea adaptarse a esa mínima diferencia entre comer vegetales frescos o comer croquetas en un cubo sucio, referenciando a un hogar limitado basado en la ideología cyberpunk. Quizás es ese sentimiento de pertenencia que recalca a los individuos, mismos que, por su forma de vestir, expresan más que las palabras, gritándonos que son parte de algo más grande, identidad a toda costa, incluso de otra persona. La lucha, como en muchas de las premisas de ficción, es contra el gobierno, pero dentro del año 2020 surgió un controlador mayor a este que enfoca sus esfuerzos en suprimir estas actividades. La opresión que motiva esta actitud es la omnipotencia de las corporaciones.
y su constante crecimiento a base de los que intentan sobrevivir en un mundo cada vez más complejo y cada vez más avanzado, donde la tecnología no los deja atrás, sino que convive con ellos, pero de una manera poco equilibrada con los demás poderes: dinero, poder, decisión, entre otros. Las empresas paramilitares controlan la ciudad bajo el orden de la paz a toda costa. Quizás por ese desequilibrio refleja el cómo muchos se quedaron atrás. Y pese a que la solución no vendrá en una generación posterior, quienes se arriesgan dan sus vidas por el futuro, quizás por alimentar ese ciclo vicioso de la esperanza cuando se sabe que ya nada se podrá hacer. Al fin y al cabo, si desde antes se sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no se hizo antes que era más fácil detenerlo? Yo creo que para esto es entender un poco a la sociedad, el cómo ésta se adapta hoy a las nuevas condiciones a las que ésta vive. La sociedad cyberpunk nos muestra que la gente poco a poco se ha dejado de interesar en el otro debido al bien común que los une y los toma de la mano para luchar a toda costa, quizás sin importar en el pensar o el pararse a ver, debido a que paradójicamente ya es una forma de vida el recalcar a otros que vives un estilo de vida con los tuyos y con los que son como tú. El lado tecnológico quizás explique el no pensar en las personas, ya que en una parte mencionan el Technoshock, que reza este estatuto. Cuando la tecnología supera la habilidad de las personas de comprender o sentirse cómodos en sus vidas, se sienten irracionales, violentos, con consecuencias más allá de lo familiar. El presente, mostrado ahí, ya por no decir un futuro, es uno donde las personas no tienen una identidad y donde se sienten menos debido a la superación de la tecnología y la conformidad de la nada. Encarados en el universo los hace sentir inatendidos, pequeños, quizás sin opciones. Pero pese a las diversas interpretaciones de uno mismo teniendo una identidad sobre todo, terminan cayendo dentro de ese típico cliché. Ese cliché que desde arriba se ve muy bien debido a que da vida a un universo, pero que desde el fondo ofende debido a que se siente como un insulto a la falta de identidad. ¿Cómo alguien puede parecerse a mí cuando yo soy alguien único? En la sección de tu personaje basado en tus atributos, incluso en el videojuego, nos muestran eso, el cómo ser lo más idénticos a nosotros mismos, o a alguien más en un mundo que no conoce tu vida. Cada quien es un universo, y en un mundo lleno de clichés, el ser uno único tiene todo el sentido. Llegamos a un punto de recalcar el origen étnico del protagonista, porque el detalle de distinción importa, mucho más que cualquier ropa o cualquier atuendo. ¿Eres eslavo o japonés? ¿Afroamericano o una combinación entre ambos? Cuando tú creas tu personaje le das la identidad que muchos desearían tener, debido a que se ha impuesto como algo importante el ser distinto yendo por tu lado, pero al mismo tiempo en un grupo de muchos iguales. Muchos, por ejemplo, en la actualidad escarban en su pasado para considerarse único frente a una cultura distinta, y también apropiarse dentro de sus propias costumbres, pero esto no se limita al cómo se ve uno, o incluso en cómo se siente uno frente a su herencia desmoronada, sino que también en sus funciones dentro de sus grupos con quienes comparten cosas en común. Pese a ser distinto, a final de cuentas terminan cayendo dentro de un personaje. Tienes un rol, y estos se ven reflejados en distintas clases. El alma y la máquina unidas hace ver que sus personas tengan un desarrollo con tendencias más inclinadas al combate personalizado que al combate tradicional. Están los rockers que utilizan la cultura para combatir la corrupción. A veces el mensaje no es algo que las corporaciones o el gobierno quieran escuchar. Los solos, que son mercenarios expertos en cumplir tareas ordenadas y suprimir la agresión policial de las empresas. Los netrunners, que la vida de estos cambia por completo al comprar una vieja Apple IV radioactiva, para ser expertos en el hackeo, estando unidos a las máquinas. Las medias que graban todo lo que se pueda buscando la verdad oficial. En un mundo donde pasan cosas como bombardeos con jets en una tierra lejana, o una epidemia de drogas provocada por una compañía de fármacos, ellos tienen que registrarlo, mostrarlo al público, ya que, si no fuese por esto, nadie les creería. Los policías, que no tienen ningún tacto respecto a la forma de pensar o de expresión. Los corporates, que entienden el mundo cyberpunk y lo controlan por medio de las corporaciones, y tú eres uno de los privilegiados que se encargan de mantener ese orden estando en tu empresa. Nuestro presente era uno de presunciones basadas en la exageración de la realidad, pero hoy vemos que muchos de estos personajes forman parte de una realidad que muy pocos realmente hoy ignoran.
La sociedad cyberpunk ha tomado nuestro presente incluso en los atributos que deberían ser comunes, a puntos de habilidad que se hacen destacar sobre otros. Inteligencia, reflejos, ser cool, habilidad técnica, suerte, atractivo y la empatía, cosa que, en un futuro, hace mucha falta debido al egoísmo. Se rompe esta barrera yendo más allá de la simple actitud rebelde, transformada ya en el vivo reflejo de un mundo inspirado completamente en esa idea. Sonará contradictorio, pero es necesario. La idea de Cyberpunk 2020 no está basada en el retrofuturismo, pero no en la forma en la que ustedes creen, sino que dentro de sus manuales da alusión a esa costumbre en nuestro futuro basado en la idolatría de tecnologías viejas. ¿Esto no les suena al siglo XXI? Armas, CD portátiles, atuendos, música, estilos, muchas cosas que nos muestran que la identidad no existe y hay que crear otra recordando un pasado que nos dejó una herencia. ¿Será que nosotros dejemos una mejor que esta? Pues no parece. Mejor vivamos el presente. La posición social en Cyberpunk 2020 nos muestra cómo las personas poco a poco pareciesen ser clases que ciertas personas imponen a nuestra vida. O sea, inspirados completamente en otro, nos identificamos. ¿Por qué no tomar uno de estos términos y mal usarlos en uno de estos trabajos? Como por ejemplo, individualismo, ejemplificando el uno sobre todos, pese a que su significado aluda a una corriente artística en el siglo XIX. Pero detrás de eso, el individualismo tiene más sentido cuando lo miras por su significado real, comparando a lo que tratamos de decir. El siglo XIX fue una de esas épocas donde la identidad se buscaba y se adaptaba a la sociedad, buscando la verdad en un mar de interpretaciones de muchas bocas. Muchas de esas posturas nos hacen querer buscar la verdad moral y exacta, por medio de un camino que muchos otros están sugiriendo y adaptando, por lo que puede tomarse como algo confiable. Para muchos, hoy la identidad se puede buscar en muchas partes, pero en nuestros días la salida fácil casi nunca está en nuestras tierras, sino que se encuentra en una civilización que logró su cima durante el siglo XIX y el siglo XX, heredando así una cultura única por excelencia en el mundo. La idolatría del Japón moderno es una de esas cosas que igual están presentes en el cyberpunk y le da vida en sí, tanto así que su estética actual, así como su moneda, el yen, fungen como la moneda principal dentro de la ciudad. Hay una historia respecto a esto, incluso dando a entender que los eurodólares son el estándar del año 2020, pero que no valen tanto como sus relativos japoneses gracias al declive monetario que se ha tenido dentro de esta zona. Esta teoría económica suena algo factible, ¿no lo creen? ¿No lo han sentido últimamente? Al no tener una identidad en la madre patria, la entrega o transición a otra forma de vida resulta en una forma artificial de adaptarse en un mundo donde las personas terminan, indirectamente, naturalizando las tradiciones, interpretado de una forma más curiosa, como la inspiración de transformarse a uno mismo culturalmente, basado en la otra cultura, jamás funciona, ya que las tradiciones siempre estarán con nosotros. Y en la busca de una identidad en una nueva tierra, terminamos encontrando una identidad que estaba ahí y que simplemente ignorábamos. No es como una contradicción, buscamos identidad en otras identidades pero no significan nada. No es hasta que nos consumió la identidad que podemos tener un rol dentro de nuestro mundo o por fin hablar con otros. Corea del Sur y Japón en ciudades latinoamericanas se ven como un lugar a imitar debido a su desarrollo avanzado, pero ignoran los problemas que éstas tienen debido a un modelo único que sería la solución, ¿verdad? Esta imitación de ciudades da la vista a Night City, una ciudad viva pero muerta por dentro, con un núcleo opresivo y con habitantes desesperados por hacer el cambio, avanzada, sí, pero sin haber pensado en los marginados antes de ir al futuro. Vieron lo bueno y lo progresivo, pero no vieron al pasado ni se entendieron a ellos mismos en el presente. En la proporción al mundo actual, Cyberpunk 2020 nos demuestra que la individualidad y el uso de nuestras fuerzas contra un enemigo común, ya sea real o falso, se han convertido en el estándar del día a día, no tanto por su aplicación, sino por su apoyo dentro de las personas dadas a su individualismo, necesitadas de un espacio, inspiradas por otros. Las personas buscaban una forma de expresarse conteniendo sus ganas de florecer localmente, para adaptar una cultura nueva, regional o municipal, sin realmente notar que sus raíces valen incluso más que una tradición de fuera, ya que otros también desean eso.
El futuro pareciese ser de gente que busca ese algo único, y es evidente porque vivimos en ciudades multiculturales, con objetivos e ideas de todo tipo. Estar conscientes de que ahora vivimos en una sociedad cyberpunk hace reflexionar el cómo vemos nuestro mundo, y quizás podríamos empezar a entendernos desde dentro y notar un poco nuestros errores egoístas y ser amables, entender, escuchar, empatizar. La tecnología sobre todo y la corporación en la que confías, como tal suprime a la persona, buscando una identidad en la basura o en los que la tenían en realidad, pero la desecharon y buscaron, entre comillas, algo mejor. Ahora estás mirando a tu futuro más allá del cabello neón, que, pese a que no fue en 2020, puede que quizás tarde otros 55 años en cimentarse o en realmente llegar. Quizá en 2077.